También, bueno, vamos a repetir mejor. Movimiento vertical, que se relaciona también con el movimiento parabólico, porque a pesar de que, bueno, se usan las ecuaciones paramétricas en el parabólico, pero tiene que ver también con el uso de la expresión del movimiento vertical. Generalmente el movimiento vertical decíamos que h era la altura, que también puede ser x, la distancia recorrida. Bueno, va a depender un poco del texto, desplazamiento vertical u otro. Se involucra el tiempo, como siempre. Involucramos la aceleración de gravedad de la Tierra, g, que es 9,8, que es una constante en la Tierra. Generalmente se aproxima a 10. Y las otras variables son la velocidad inicial, con que un cuerpo cae, es lanzado hacia abajo o es lanzado hacia arriba, y la velocidad final del mismo cuerpo que cae, que se lanza hacia abajo o se lanza hacia arriba. En ese sentido, podíamos hacer cálculos para la velocidad final, la altura, el tiempo, ¿cierto? Dependiendo, hay varias expresiones. Por ejemplo, bueno, las más usadas, velocidad final, que como ustedes ya saben, es la velocidad inicial, más o menos. Aquí vamos a colocar más menos, ¿ya? La aceleración por el tiempo. Pero aquí como la aceleración es g por t. Más menos porque va a depender si el cuerpo va cayendo o es lanzado hacia arriba, ¿ya? Entonces va a favor o va en contra de g, más o menos, ¿sí? También hay otra de velocidad final que se usa, pero esta proviene de los mismos cálculos que probablemente están haciendo ustedes ahí, que es velocidad inicial al cuadrado, más menos también, 2 veces g por la altura. O sea, esta tiene que ver con la distancia recorrida. En cambio, la anterior tiene que ver con el tiempo. Estas son para velocidad final. Aquí usted, si quiere, puede despejar velocidad inicial. Pero según los datos, es la expresión que se utiliza. Ahora, bueno, en general, o comúnmente, siempre se llega a la fórmula de la altura, del camino recorrido, la distancia, el desplazamiento vertical, que se reduce a velocidad inicial por el tiempo, más menos, como usted ya sabe, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y bueno, como esto se puede, según los datos, aquí por ejemplo necesitamos el tiempo, ¿ya? Y está en función de la velocidad inicial. Si tenemos una variación de velocidad, entonces podríamos decir que, o podemos calcular un promedio de las velocidades inicial y final, una media, multiplicado por el tiempo, y también podemos calcular la altura, sin necesidad de usar la aceleración. Pero esto, bueno, en casos puntuales lo podemos usar. Y bueno, a su vez, el tiempo también es una incógnita que se puede calcular. Hay una fácil que dice que el tiempo es 2 veces la altura partido por g, ¿ya? Que esa es una reducción del despeje de la fórmula de altura. Pero bueno, usted puede despejar también de acá el tiempo, ¿sí? Va a depender de los datos, ¿sí?
Ya, estas expresiones entonces me ayudan a calcular situaciones de, ya sea de caída libre. La característica de la caída libre era que, ¿se acuerdan? Si dejo caer un cuerpo desde una altura, va a recorrer una distancia, se va a demorar un tiempo, va a llegar con una velocidad final, pero lo que no tiene en una caída libre es velocidad inicial. O mejor dicho, su velocidad inicial es cero, ¿sí? En una caída libre. No así en un lanzamiento hacia abajo, que ese tiene velocidad inicial distinta de cero. O sea, ese va con velocidad inicial, porque usted lo lanza hacia abajo. Y el otro que es el lanzamiento hacia arriba, que ese siempre va con velocidad inicial, distinta de cero, porque no vamos a soltar un lápiz y se va a ir hacia arriba, ¿cierto? Tenemos que lanzarlo con velocidad inicial hacia arriba. Bien, estos conceptos entonces son los básicos eh, para poder empezar un poco a resolver estos problemitas, ¿cierto? Después ya de eso se puede calcular la altura máxima, la velocidad instantánea, eh, la rapidez de subida y la rapidez de bajada, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, ¿cierto? Etcétera. Lo que sí hay que tener claro que eh, en un mismo nivel, eh, en un mismo nivel, me refiero que un cuerpo por ejemplo, estamos acá, lanzamos un cuerpo desde ese nivel y queremos calcular su movimiento hasta el mismo nivel, o sea, donde mismo estamos. Eh, en un mismo nivel, la, la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada. ¿Ah? Por eso que eso es, bueno, bien peligroso también. Y al mismo tiempo, eh, el tiempo que demora un cuerpo en subir un nivel es el mismo que demora en bajar. Tiempo de, no sé, subida igual al tiempo de bajada. Son como las condiciones de este movimiento, ¿eh? Entonces, bueno, si un día les toca enseñarlo o les toca trabajarlo, esas son las premisas y de ahí ya se puede hacer el resto. No tiene, o sea, tiene análisis en el sentido que los problemas no son simples, uno los puede hacer simples o difíciles dependiendo del nivel, pero eh, sea fácil o difícil, las bases son las mismas, ¿no? Por ejemplo, si usted deja caer, se deja caer, esa es la típica frase, se deja caer una pelota desde lo alto de una torre. Vamos a decir que la torre tenía 50 metros de altura y le piden calcular la velocidad con que llega al piso. Ay, alto de una torre y le piden calcular la velocidad con que llega al piso. Por lo tanto, me estoy refiriendo a la velocidad
final. Bien, solo, bueno, por ahora, siempre los datos a medida que se va leyendo el problema. Tenemos la altura de la torre, 50 metros. Tenemos que la pregunta es la velocidad final. Tenemos la velocidad inicial como dato. ¿Cómo la tenemos? Porque, bueno, se deja caer. Entonces, la velocidad inicial es 0 metros por segundo. ¿Sí? El tiempo no lo tenemos. Tenemos la aceleración, que es una constante. Vamos a usarla como 10, bueno, 9,8, no sé. A lo mejor ni siquiera la utilizamos, pero va a depender de la expresión. Bueno, si la pelota se deja caer, tenemos todos los datos. Por tanto, de todas las expresiones, generalmente siempre hay que ir a la más general, que es la altura, es velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa es la general. Si esa usted ve que no le sirve, vaya a la de velocidad final, que es velocidad final, era velocidad inicial más menos g por t. Esas son las dos básicas. Y de ahí ya uno puede ir despejando o si quiere, bueno, y si es que los estudiantes quieren usar un formulario, qué sé yo. La fórmula, aprenderse la memoria, no es necesario. Pero estas dos sí son importantes que no se olviden. ¿Ya? Bueno, y de ahí ya es ver cuál me sirve, porque vuelvo a la primera. Altura. ¿Tengo la altura? Sí. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí. ¿Tengo el tiempo? No. Más menos. eh, no tengo el, sí, pues, no tengo el tiempo, perdón. G, sí. Bueno, el tiempo no lo tenía. Así que puedo despejar ahí, por cierto. Podría aquí ya poder hacer alguna relación, porque si tengo h, y como la velocidad inicial es 0, así que podría decir que h va a ser un medio de gt cuadrado. Eso es lo primero que puedo decir, porque la velocidad inicial es 0. Se dejó caer, así que es positivo. Eso es lo primero. De ahí podría despejar el tiempo, porque tengo h y tengo g. Podría calcular el tiempo, ¿cierto? Podría ser. ¿Qué más? Me preguntan por la velocidad final. La velocidad final es la velocidad inicial más menos g por t. Entonces, la velocidad final, como la velocidad inicial es 0, y esta la estoy buscando, eh, sería g por t nomás. Podría ser. Pero como no tengo el tiempo, podría entonces otra que fuese más directa, para ir un poco, para que vean ustedes que a veces más de una fórmula no sirve. Velocidad final al cuadrado era velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces g por la altura. Esta está más completita porque la velocidad final al cuadrado va a ser esto que es 0, la velocidad inicial es 0, más, en este caso más porque va cayendo, 2 veces g por h. Y eso tengo todo eso. Tengo g y tengo h. Entonces ahí ya puedo calcular el tiro la velocidad final. Pero claro, solamente tengo que despejar nomás. Ahí. ¿No? Entonces, bueno, depende de
los datos y qué sé yo. Veamos, usemos esta. Se ve como más rápida. La raíz de 2 por, usemos G10 para no complicarnos. ¿Y H cuánto era? 50. Ah, 50 por 10. 500 por 2.000, la raíz. Y no tengo la calculadora acá, por eso. Así. Entonces G por H. Oye, me dio harto, ¿eh? Sí. O me equivoqué, ¿eh? Mm. Ah, no, me he equivocado, perdón. Entonces, eso me da velocidad final aproximada como 32 metros por segundo. No sé si a ustedes les da algo parecido. Y con eso puedo ir ahí, calcular el tiempo, o podría haber utilizado acá. Veamos si aquí da, ¿no? Aquí era h un medio de gt cuadrado. H era 50, un medio 0,5 por g, que es 10, y el tiempo al cuadrado que no lo tengo. Entonces, habría que calcularlo. Veamos acá. Velocidad final, 32 me dio. Vamos a ver la unidad por mientras. De 10 por t. Sería 32 partido en 10 igual a t. Así que 3,2 segundos el tiempo. Uy. Y aquí veamos si hubiese dado 50 partido por 0,5 por 10 igual a esta es la raíz, igual a t. 3,2, sí, 3,2. Ahí. Bueno, distintas maneras de hacerlo, ¿ya? Era como más rapidito. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, un macetero. Un macetero resbala desde a ver, puede ser un 5 por 2 son 10, 3 por 2, 6. Vamos a decir, no sé. Un macetero, es que estoy calculando la altura, pero bueno, digamos desde un balcón que está a 45 metros de altura.
Entonces, determinar el tiempo que demora, determinar el tiempo que demora el macetero en llegar a la calle. Vamos a poner que cayó a la calle. Ahí va a caer esto desde esta altura, H. Entonces tenemos ahí el macetero. Bueno, esto resbaló, así que este está fácil, ¿eh? ¿Cuánto demoraría? Incluso los tiempos son más o menos parecidos al anterior. Bueno, ustedes obviamente buscan sus datos. Si el macetero resbala, hay un valor de velocidad inicial. Me están pidiendo el tiempo que demora en caer. Hay un valor de altura. Entonces, ya ordenándose con esto, no hay mucho donde perderse, ¿eh? Tenemos un valor de g que es constante. ¿Cuánto le da más o menos? Bueno, mientras lo hacen ahí, vamos a colocar aquí otro.
¿Cuánto le dio a este? ¿30 o no? 30. 30, ¿qué calculó el tiempo? Sí. Ah, no, la velocidad. El macetero resbala desde un balcón a 45 metros de altura. Determina el tiempo que demora el macetero en llegar a la calle. O en, no sé, caer al suelo, si usted quiere. Ah, calculó la velocidad, ¿ya? Puede que sea 30, ¿eh? Debe ser más o menos, por la altura. ¿Alguien más lo hizo ya? Bueno, la velocidad inicial, como el macetero resbala, es 0 metros por segundo. Velocidad final no la conocemos. La altura la tenemos. G también, el tiempo tampoco lo conocemos. Pues es parte de la pregunta. Entonces nos piden calcular con estos poquitos datos si es posible saber el tiempo que demoró y bueno, sería bueno también calcular con qué velocidad llega al piso. Entonces, bueno, vamos a la fórmula general, ¿cierto? La altura que recorre un cuerpo en una caída libre es igual a la velocidad inicial de ese cuerpo por el tiempo más o menos medio de g por el tiempo al cuadrado, ¿no? Bueno, reemplazando, tenemos que la altura la conocemos, 45, vamos a obviar la unidad por mientras. La velocidad inicial es 0, así que esa parte da, todo eso de ahí me da 0. Más o menos, bueno, como el macetero va cayendo, es más 0,5 medio, ¿cierto? De g, se lo como 10, por el tiempo al cuadrado. Así que podríamos calcular el tiempo inmediatamente, como lo hicimos anteriormente. Y nos va a dar 45 partido en 0,5 por 10. Se fijan que esto es bien mecánico, ¿eh? La raíz de esto porque es el tiempo al cuadrado, ¿ya? 45, un medio partido en 5 son 9 por 5, ¿cierto? 9, raíz de 9. Pero esto es más menos, ¿cierto? Más menos raíz de 9. Así que a su vez esto va a ser más menos 3. Pero como el tiempo no puede ser negativo, entonces serían 3 segundos. Eso se demora. Uy, ahí quedó, pero quedó justito. Vamos a calcular. Ups. Vamos a calcular entonces la velocidad final para no dejarla ahí como... bueno, y velocidad final, ya teniendo los datos, porque tengo el tiempo, velocidad inicial. Entonces, bueno, velocidad final va a ser velocidad inicial más menos g por t. Como dijo el compañero, velocidad inicial es 0 más g que nos da 10 por el tiempo 3 que nos dio. Así que velocidad final estaba bien, como dijo el compañero, 30 metros por segundo. Bueno, es fácil, ¿o no? ¿Cierto?
Este podrían hacerlo ustedes. Desde el suelo se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con rapidez de 25,2 metros por segundo. ¿Cuánto tarda en alcanzar su punto más alto? ¿A qué altura llega? ¿Y cuánto tarda en estar a 27 metros sobre el nivel del suelo? Bueno, aquí eh, siempre hay que partir, bueno, en los casos de lanzamiento hacia arriba, tenemos que tener una velocidad, tenemos que tener una velocidad inicial, ¿ya? Obviamente. Entonces, eso ya la tenemos, que es 25,2 metros por segundo. Eh, Además, cuando usted lanza algo hacia arriba, que eh, manteniéndose dentro de la atmósfera, ¿cierto? Obviando porque aquí hay que obviar la curvatura de la Tierra y varias cosas que uno no toma en cuenta en esto. Eh, la velocidad inicial está, y por tanto, si el lanzamiento es hacia arriba, la velocidad final sí la tengo siempre. Siempre tengo ese dato. Así como cuando dejamos caer un cuerpo, sabemos que la velocidad inicial es cero. Cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, sabemos dos cosas: que tiene que tener velocidad inicial, puede ser conocida o habrá que calcularla, y la velocidad final siempre es conocida, y esa es cero. Porque cuando llega al punto más alto, o a la velocidad, digamos, cuando alcanza la altura máxima, su velocidad, o sea, el cuerpo alcanza la altura máxima porque su velocidad se acabó, ¿cierto? Ya no sigue subiendo, y esa es la altura máxima. ¿Mm? Así que esos dos datos los tenemos al tiro. Bueno, G la tenemos, usémoslo como 10 si quiere, o 9,8. Vamos a usarlo como 9,8 ahora, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, y las incógnitas. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar el punto más alto? El tiempo de la altura máxima. Eso me pregunta. ¿A qué altura llega? La altura máxima. ¿Cuánto tarda en estar a 27 metros sobre el nivel del suelo? Ya. Bueno, para eso había que saber cuál es la altura máxima. Uy, me corrí mucho. Sí, porque, bueno, este es el nivel del suelo. Vamos a poner. Y lanzamos el cuerpo hasta que alcanza su altura máxima y después empieza a caer.
Y un cuerpo cuando alcanza su altura máxima, el movimiento de caída que viene después es de caída libre. Por tanto, volvemos a los conceptos de caída libre. Velocidad inicial 0, qué sé yo. ¿Ah? Aquí hay velocidad inicial. Velocidad inicial tenemos. Velocidad final en ese punto también la tenemos. Que vendría siendo la velocidad inicial cuando comienza la caída. La velocidad final del lanzamiento hacia arriba es la velocidad inicial de la caída libre. ¿Ah? Entonces nos preguntan el tiempo en alcanzar esa altura máxima. La altura máxima, a su vez, ¿cuánto es esa altura? ¿Y qué más pregunta? Y pregunta cuánto tarda en estar a 27 metros sobre el nivel del suelo. Entonces, para eso hay que ver si esta altura máxima es más de 27 metros o menos. Para calcularla. ¿Vale? Entonces, partimos por lo más obvio, que sería, vamos por partes, vamos por la letra A. ¿Cuánto tarda en alcanzar su punto más alto? El tiempo. Bueno, si nos piden el tiempo, ya sabíamos que la velocidad final es la velocidad inicial más menos g por t, ¿cierto? Esta fórmula nos podría servir porque es más rápida. Fíjese que la velocidad final la tenemos, es 0, cuando me están preguntando por altura, el tiempo de la altura máxima. La velocidad inicial la tengo también, 25.2, g 9,8, y solo tendría que calcular el tiempo en esa altura máxima. ¿Por qué sé que es la altura máxima? Porque, vamos a colocarlo aquí, en h máximo, velocidad final es 0. Entonces, siempre voy a asociar velocidad final 0 con h máximo, ¿ya? En un lanzamiento hacia arriba. Entonces, siempre voy a asociar altura máxima con velocidad final 0. Así que, si quiero calcular el tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima, simplemente, y no tengo la altura máxima porque no la tenemos, ¿cierto? Si la tuviera, usaría la otra fórmula, pero como no la tengo, entonces lo asocio a lo que significa altura máxima, que es velocidad final 0. Así que después reemplazamos, va a quedar 0 igual a velocidad inicial, que es 25.2, más o menos, en este caso sería, como va hacia arriba, en contra de g, en menos 9,8 g, ¿cierto? Por el tiempo que es la incógnita. Tendríamos que despejar t, ¿no? Así que t, vamos a escribirlo acá, nos va a quedar 25.2. 25.2, porque quede positivo, ¿cierto? Menos 0. Partido por 9,8. ¿Cierto? Y bueno, nos va a quedar 25.2 metros por segundo, ¿cierto? Menos 0 metros por segundo partido por metros segundo cuadrado. Eso es el análisis solo de la unidad, ¿cierto? Metro por segundo menos metro por segundo, metro por segundo. Metro por segundo partido por metro por segundo al cuadrado, solo queda segundo. Así que va a quedar un tiempo. Y 25.2 partido en 9,8 nos da aproximadamente 2,57 segundos. Eso se demora, ¿cierto? Entonces se demora, fíjense que se demora 2,57 segundos.
Ya tenemos el tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima. Ahora podemos calcular la altura máxima, ¿cierto? Nos dio que t era 2,57 segundos. Ya, y la altura máxima, que en el fondo es la altura, puede ser i, si usted quiere, a veces algunos lo escriben como i por el movimiento vertical, ¿cierto? Como usted quiera. Bueno, la altura máxima va a ser, puede ser i, que en el fondo es o puede ser d, que en el fondo es la fórmula de altura, que es velocidad inicial por el tiempo más menos g por t al cuadrado medio. Me ha faltado un medio. Ya, entonces la altura máxima va a ser velocidad inicial 25.2 por el tiempo 2.57, más o menos porque va subiendo, g 9,8. Bueno, aquí yo no coloco ninguna unidad, ¿eh? Igual no hay que acostumbrarse a eso porque ups, es que ahí sí. Eh, Se quedó pegadito, pero un poquito. Ahí sí. Pero bueno, entendemos que altura, y ya como estábamos usando todas las unidades en el sistema internacional, así que 9,8 por un medio por el tiempo al cuadrado, que era 2,57 al cuadrado. Y vamos a calcular la altura máxima que alcanzó la pelota. Creo que era, ¿no? Sí. ¿Cuánto les da eso? Lo están haciendo, ¿no? Porque estoy haciendo todo, pero por último, ¿van entendiendo? El uso de las expresiones, las fórmulas, no es algo, es decir, no podríamos decir que es intuitivo, pero sí uno tiene que acomodarse a los datos. Y si no están los datos, tiene que partir de ciertos supuestos que nos ayudan a calcular el resto. Bueno, me voy a calcular eso yo, entonces. Eso menos. Esto da 32,39 metros. Vamos a aproximarla a 32,4 metros. Ahí tenemos la altura máxima. ¿Ya? Y ¿qué nos faltaría? La C. ¿Cuánto tarda en estar a 27 metros sobre el nivel del suelo? Ya. Bueno, aquí es distinto, ¿eh? Porque si nos preguntan en la letra C, nos preguntan por un tiempo, porque dice cuánto tarda, ¿sí? En estar a 27 metros de altura. Sabemos que la altura máxima ahora es de 32,4. O sea que
bueno, no sé para qué dibujé eso, pero la pelotita se lanzó, llegó a su altura máxima, que fue de 32,4 metros. Pero ahora nos están preguntando cuánto, bueno, para alcanzar esa altura máxima se demoró un tiempo, que fueron 2,57 segundos. Pero ahora nos preguntan cuánto tardaría en estar a 27 metros, no 32,4, o sea, por ahí, ¿ya? Claro, aquí se ve como rara la figura, pero en el fondo tenemos una altura h de 32,4, pero nosotros ahora queremos calcular una altura máxima, ¿cierto? Queremos calcular una altura media de 27 metros. Ahí, siendo que la pelotita alcanzó allá su altura máxima y desde aquí partió. Entonces, esta parte es la que a nosotros nos importa ahora. Es el tiempo en que demora en hacer eso. ¿Sí? Eh, bueno, ¿qué fórmula o qué ecuación es la que me puede servir aquí? Porque, ¿cómo hago este análisis? Miren, fíjense que este análisis usted lo puede hacer de dos maneras. O generalmente los cálculos le van a aparecer dos resultados. Y usted tiene que ser capaz de discernir cuál es el correcto. Bueno, si le aparecen dos resultados, el típico en estos problemas que uno quiere calcular el tiempo en que alcanza una cierta altura, pero no es la máxima. Cuando pasa esto, siempre aparecen dos resultados. Entonces, los análisis son de dos tipos. Estoy calculando el tiempo que demora en llegar a los 27 metros, o estoy calculando el tiempo que demora en cuando va cayendo desde los 32,4 y llega a los 27. ¿Ya? Ese un análisis que es importante porque según los resultados que tengamos. ¿Mm? Porque mira, aquí pues, tenemos la altura máxima, así que podemos usar la misma fórmula. H igual velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de g por t al cuadrado. Podríamos usar esa. ¿Ya? Podría ser esta. A ver. Tenemos la altura máxima que nos dio 30 y ¿cuánto? 32,4. Vamos a reemplazar a ver si nos sirve esto. Tenemos la velocidad inicial. Que es 25,2 por el tiempo, que es lo que vamos a calcular, ¿cierto? Porque ahora queremos saber el tiempo que demora en llegar a cierta altura. Ah, pero a ver. Ya, no me sirve la altura máxima. Claro, porque ¿para qué? No me va a dar el tiempo en que alcance esa altura. Mejor le coloco, vamos a colocarle aquí con h igual a 27, porque ahí es donde quiero llegar. Entonces, 27 metros. Velocidad inicial 25,2, que se no cambia. El tiempo en que demora en llegar a esos 27.
Más o menos, va a depender si lo voy a analizar hacia arriba o hacia abajo. Va subiendo, en este caso va subiendo, así que ya coloquemos menos. Un medio, 0,5, por G, 9,8, por nuevamente el tiempo al cuadrado. Ahí sí, pues, ¿no? Entonces me va a quedar, ¿cuánto es 0,5 por 9? 4,9, ¿cierto? 9,8. Ya, entonces, este de aquí me queda menos 4,9t cuadrado. Este de aquí me queda 25,2t. Y este de acá es 27. Así que, si usted se fija, hay una cuadrática acá. Porque yo podría decir, a ver, pasemos este para acá. El 4,9 para allá. Me queda 4,9t cuadrado positivo. El 25 me queda negativo, 25,2t. Y el 27, que es, pasaría negativo. ¿Cuándo? 27. Igual a 0. Me queda una cuadrática. Claro que sí. Claro. Podría servir, ¿eh? Veamos cuánto da. Ahora aquí hay un tema así porque esta expresión de acá, de altura máxima, por eso que a veces es bueno usar la I, porque altura final, miren, voy a reescribir esta expresión de altura. La posición final va a ser la posición inicial posición inicial. Y la posición inicial sería 0. Así que este va para allá negativo, este pasa para acá negativo, entonces serán ambos positivos. Ya, posición inicial. Más velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de g por t al cuadrado. Esta es la ecuación de posición, ¿ya? Con respecto al tiempo. La posición con respecto al tiempo. Así se llama esta, ¿ya? Y la posición en i, porque en i es donde estamos calculando. Aquí lo que yo entiendo es que la posición inicial sería 0, porque parte desde i0, ¿cierto? Y la posición final i tendría que ser 27, que es donde estoy buscando, ¿ya? Entonces, al reescribirla, aquí abajito voy a reescribirla, me va a quedar un medio de gt cuadrado, ¿cierto? Que esa parte es constante ya. Menos la velocidad inicial por el tiempo, más la posición final, igual a 0. Ahí ya queda más ordenadita, porque aquí ya está la cuadrática, ¿se fijan? Entonces ahora reemplazamos nomás. Nos va a quedar 0,5 por g, que es 9,8, nos había dado 4,9t cuadrado, ¿cierto? Menos la velocidad inicial, 25,2t, más la posición final donde estamos buscando llegar, que es 27, igual a 0. Ya, ahí sí. Bueno, ya tengo que pasarme a la otra hoja. Y aquí nos queda una cuadrática, habría que resolverla con la fórmula. Eh, mm.
Entonces, T, a ver, sería... más menos 25,2. Ese es B, ¿cierto? Menos 25,2 al cuadrado, pero va a dar positivo. Menos 4 por A, que es 4,9, y por C, que es 27. Partido por 2A, que es 9,8. Bueno, aquí me va a dar menos. Dice 1. Vamos por el tiempo 1. Ya. Este da 1,52 segundos, porque es un tiempo, ¿cierto? Y el otro da el doble. No. Casi 3,62. Entonces tenemos dos tiempos. El tema es cuál sirve. ¿Mm? El 1,52. El 1,52. Habría que probarlo porque la velocidad final es la velocidad inicial menos g por t, ¿cierto? Ya. Entonces, en la velocidad final, bueno, eso es 0 a 1,52. Eh, 25,2. La velocidad inicial eran 25,2. 25,2. ¿Cierto? Menos este 9,8 por el tiempo que, ¿cuánto dio? 1,52. Y el otro, veamos. Como dijo, vea cuánto da ese. Si alguien puede ver, por favor, para escribir el otro. Velocidad final. Velocidad inicial menos g por t, que sería 25,2 menos 9,8 por 3,62. Habría que ver aquí cuánto da y cuánto da. Diez coma tres. Ya, metros por segundo. En la otra tendría que dar 25,2 menos. ¿Sí? Ay. Menos 10,3. O sea que los dos sirven. ¿Ya? Entonces, claro, se demora 3,62 segundos, fíjense, en subir hasta los 27 metros. O se demora 1,52 segundos en bajar desde los 30. ¿Cuánto era la altura máxima?
desde los 32,4 hasta los 27. Ahí ver cómo lo interpreta uno. Porque los dos sirven. Pero, profe, si lo ve de que para llegar a su altura máxima se demoró 2,57 y 27 metros es menos, entonces como que lo único que pasaría sería 1,52. Mm, para llegar se demoró. Ah, sí, pues, sí. Pero es que aquí cambió la velocidad final. Bueno, tendría otra velocidad final. Sí, también. A ver, espéreme. Se demora 1,52 en alcanzar los 27 metros y se demora 3,62 en dar la vuelta. ¿Cierto? Porque sí, 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 sí. Estaba pensando en un solo movimiento, pero no. Este al revés. Ah, bueno. Ya, aquí entonces nos dio el tiempo de 1,52 segundos. Entonces te lo lanza, llega la pelotita a los 27 metros, ¿no? Ya, después sigue su camino hasta los 32,4 metros. Y después vuelve a caer y llega a los 27 metros otra vez. Más o menos es el recorrido, ¿cierto? Si es que lo dibujásemos así. Y ahí está otra vez a los 27 metros la pelotita. ¿Y eso cuánto se había demorado en llegar a la altura máxima? Oye, ya me pasé ya, pero bueno. No me acuerdo. 2,57. 2,57. Uy, da 4,9. Ya. Pero bueno, de todas formas, es medio raro el. Claro, porque que esta velocidad son iguales. Ya lo vamos a analizar. Pero de todas formas, claro, este es el tiempo. Tiene que ser. No puede darme un tiempo mayor en alcanzar una altura menor. Así que 1,52 segundos. Ya. Bien, lo dejamos hasta acá y seguimos entonces la otra semana. La pruebita, bueno, que les vaya bien. El jueves, acuérdense. Y el viernes, bueno, tenemos que hacer la de análisis. Así que ahí nos vemos el viernes. Que les vaya bien, ¿ah? Chao, que les vaya bien.